estamos, o lo que básicamente es el resultado de nuestro segundo corte de notas. Sin duda, pues antes de pasar a ver los resultados, de hacer, digamos, como las respectivas valoraciones sobre el asunto, pues valdría la pena, digamos, hacer como un breve apartado sobre las implicaciones que nos ha traído pues toda esta situación contextual, situación que sin duda nos ha cogido a todos y a todo el mundo, en particular es un orden casi que global, nos cogió con los pantalones abajo. Como bien decía el escritor ciencia ficción John Brunner, tienes derecho a no pensar en el futuro, pero cuando llegue te va a coger con la baja, con la guardia baja, ¿no? Entonces, eso nos ha pasado. Eh, Básicamente, esta situación, pues, sin duda nos afectó porque tocó implementar un plan, digamos, a la fuerza, para el cual no nos habíamos preparado del todo. Y es que la educación virtual realmente, digamos, pues tiene unas notorias diferencias frente al modelo de la educación presencial, sin duda. Y digamos que pues las ventajas pues que se tenían, digamos, en la educación presencial es que pues estaba como el hecho de ingresar en el espacio de clase, aprovechar, digamos, como ese tiempo para hacer los trabajos. Obviamente está pues el asunto mismo de los desplazamientos, el relacionarnos con las personas. Son ventajas que sin duda pues son difíciles de replicar en estos espacios, sin duda. Eh, de alguna forma, también, ¿no? Pues para nosotros los docentes, pues era, digamos, como mucho más pragmático, ¿no? Estar en ese espacio, evaluar, ya tenía, digamos, sus evaluaciones, pues tenía como uno de estos tiempos para, digamos, estar al tanto de los demás. ¿Sí? Bien lo decía también Carlos Escolari, uno de los grandes teóricos de los temas de las interfaces, ¿no? En particular. Y de algún modo, pues, Escolari decía que la universidad es una interfaz en crisis. Cuando él se refiere a interfaz, él se refiere no solamente, digamos, como al panel, ¿no? O a ese elemento que permite la interacción, sino también, digamos, pues a todo lo que ello implica, ¿no? La interfaz también, digamos, es como todo un ecosistema. Y dentro de ese ecosistema, pues indudablemente hay unas variables que hacen pues que esto tenga todo el sentido. Sin duda, una de las variables somos nosotros los docentes. La otra variable son ustedes, los estudiantes. Y otra variable, pues, es también, digamos, todo lo que comporta ese ecosistema de universidad que es bastante diverso y amplio. Sin embargo, pues, digamos que los resultados y todo el ejercicio se concentra básicamente en las variables del docente y el estudiante. Sin duda, pues, uno tiene sus fallas y esto, pues, digamos que las ha hecho evidenciar notoriamente. O uno, digamos, planeaba sus clases en la medida de lo posible, hacía pues digamos toda esta estrategia para desarrollar las sesiones, ¿cierto? Y en cierto sentido, pues ahora, pues en este espacio virtual, la cosa es diferente. Diferente en el sentido de empezar a mirar pues como cuáles van a ser o cuáles son como las mejores estrategias y digamos los mejores desarrollos pues para optimizar más el asunto. Sin embargo, ya desde la variable misma de los estudiantes, al estar en el hogar pues se exponen a otra serie de condiciones como por ejemplo la ansiedad, también digamos pues esa falta digamos de relación interpersonal y intrapersonal también, y también igual digamos en algunos casos no tanto en ustedes sino en otros grupos se pasa el tema de la procrastinación, ¿no? Se prefiere más como hacer mil un cosas y de pronto pues el trabajo queda a un lado, ¿sí? Entonces son como detallitos que
me parece que valdría la pena como que cada uno de ustedes, ¿no? Se pusiera, digamos, a revisar y a mirar. ¿Mm? Obviamente, pues por la red circulan bastantes memes de humor fino, como que el momento de mayor interacción que existe, digamos, es, por ejemplo, el de gracias, profe, que es el final de la clase. También, por ejemplo, las cámaras trampa para hacerse pasar que están en la sesión, bueno, con cosas que, digamos, hacen también, digamos, como otras miradas frente a lo que está sucediendo y pues es que poner atención durante 3 horas, pues es complicado, ¿no? Más en esta situación. Eh, ¿Por qué arranco con todo esto? Arranco con todo esto es porque de alguna manera desde que se planteó, de que se dio ese estado de emergencia, yo les envié el correo de paren todos, cierren máquinas, esto se suspende. Ahí empezó pues para muchos de ustedes el tema de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nuestra formación? ¿Qué va a pasar con este semestre? ¿Con la inversión que se hizo? Y no solamente fuimos nosotros, fue también los Andes, que es una universidad que paga no sé cuántos millones, también les tocó bajo el mismo modelo. La Javeriana, a todos sin excepción les tocó implementarse y pagar este modelo. Y es cuando ustedes preguntan, bueno, ¿cómo se va a ver recompensada mi remuneración de todo esto? Obviamente, digamos, si uno lo mira bien, pues los posgrados a distancia también los cobran caro, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente ustedes deberían valorar en todo esto? Pues primero, las personas que están en sus asignaturas, mal que bien, digamos que tienen una experticia, tienen, digamos, también un conocimiento, pues que es muy difícil de encontrar en otros espacios. Inclusive no creo que todo lo que estemos conversando aquí lo encuentren en doméstica o lo encuentren en cualquier otro tutorial. O sea, hasta no es de tutorial de pronto son como aspectos técnicos que eso lo ayudan a uno. O sea, sin duda pues uno mirará un tutorial de Illustrator, mirará un tutorial digamos de Photoshop. ¿Por qué? Porque son básicamente herramientas y las herramientas pues uno las puede empezar digamos como a conocer y a entender a través de la práctica. La única forma de aprender a martillar es martillando, la única forma de aprender a dibujar es dibujando. Pues la práctica sin duda hacia el maestro y eso es una cuestión que se puede aprender, ¿no? De esa manera. Inclusive ahí también está como el rigor y la disciplina. Sin embargo, los conocimientos que les estamos aportando nosotros los docentes, o por lo menos yo en mi caso particular a ustedes, no creo que la encuentren tan fácilmente, digamos, en el oráculo de Elfos y de cierta manera pues yo tengo una cierta experticia en este campo que hace que de alguna manera sea un espacio, digamos, académicamente legítimo. O sea, que ustedes, digamos, lo que están aprendiendo no es que yo chapucié páginas por ahí, no, todo esto lo he consultado, lo he leído, lo he, digamos, también absorbido, he escrito sobre esto, y eso nos da, pues, me da, digamos, como también una serie de condicionamientos para poderles, digamos, también exigir, y pues, de cierta forma, creo que lo han notado, pues trato de ser, digamos, lo más objetivo posible siempre en mis valoraciones. ¿Mm? Entonces, no podría dejar pasar esto, ¿no? Porque si bien yo soy una de las variables, ustedes también son otra de las variables. Y por ejemplo, aquí, digamos que si tengo que decir, unos cuantos han estado muy pendientes de esta situación. Por ejemplo, Luis Aguiar es uno de los que ha estado siempre presente, siempre ha estado, digamos, como escribiendo, consultando, mirando. Lo mismo también Alejandro, lo mismo también, digamos, Liliana, también, digamos, Sebastián, que estuvo, digamos, como siempre pendiente en las clases y pues haciendo aportes, ¿no? Pero, bueno, y Gabriel, sin duda, Gabriel también es otro de aquellos que uno dice, él se ha puesto la camiseta y me parece que son casos que motivan, son casos que realmente me parece que dice uno, bueno, a pesar de todo, eh, no, no, no te olvido, Gabriel, siempre has estado pendiente ahí, ¿no? Siempre has estado pendiente, no, no, no. Eh, Nadie me quiere, sí, es verdad. Eh, Pues sí, uno digamos como que entra en una etapa de reflexión
donde pues uno empieza a decir, bueno, ¿qué me estará faltando? ¿Qué de pronto podríamos empezar como a cambiar pues para que esto en verdad genere resultados interesantes pues por parte de todos, no unos pocos. La idea es que todos, ¿no? Digamos, generen resultados muy particulares. Eso también se trata del tema de la autonomía misma, o sea, la manera en que ustedes mismos manejan los recursos, ¿cierto? Y sobre todo un recurso muy valioso, que es el recurso del tiempo. ¿Mm? El tiempo, digamos que es una magnitud que difícilmente se puede recuperar. O sea, una vez desperdiciado, ya, nada que hacer. O sea, eso no se puede volver a recuperar. O sea, no hay flashback, no hay, digamos, rewind para volver a aprovechar el tiempo. No, el tiempo que se perdió y punto. ¿Sí? Y pues, digamos que hace ya unos años, entre las discusiones de docentes siempre estaba el tema de, bueno, ¿y cómo van los estudiantes? Entonces uno decía, no, pues digamos que hay unos que aprovechan el tiempo y otros que no. Bueno, ¿y qué pasará con la gestión del tiempo? La gestión del tiempo, digamos que uno, podríamos dedicarnos toda una sesión a hablar de eso, de la gestión del tiempo. Podríamos entrar a mirar pues diferentes tips para ello. Pero vuelvo y repito, cuando uno está en este contexto que nos cogió fuera de base, pues obviamente todo se desarticula, se desubica y entramos básicamente pues en un espacio casi que en lo que llamaríamos una interzona, un intersticio, es decir, como una frontera entre aquello que era y lo que podría ser, y en ese espacio pues entran muchos factores, entre ellos, vuelvo y repito, la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre, el miedo y el pánico se apodera de muchos en ciertas situaciones y eso pues a veces como que nos impide ver la posibilidad de cómo aprovechar esto para realmente canalizar la energía y empezar a producir cosas. Y es la única forma, o sea, créanme, muchachos, queridos discípulos y discípulas, que la única manera que he encontrado para afrontar esto es mantener, digamos, cierto rigor con ciertas dinámicas diarias, ciertas rutinas que me han ayudado, pues, básicamente, pues, como a dejar de pensar pendejadas, porque uno podría devanarse los sesos y estar atento a todas las noticias que suben todo el tiempo. Y la verdad, yo ya entré en una etapa de descontaminación de mediática porque realmente no aporta nada. Lo que sí hace es incrementar el miedo y eso pues es un factor que nos controla y eso no lo digo yo, lo dice Howard Phillips Lovecraft, escritor de terror, que le hizo un ensayo memorable que se llama El horror en la literatura y dice que la sensación más antigua que tiene el ser humano es el miedo. Y el miedo está configurado en nuestro ADN, el miedo, a pesar de lo que uno intente combatirlo, está allí y no desaparecerá. La única manera es que uno tiene para combatirlo es obviamente en este momento, pues, decir, informarse bien, pero informarse bien es relativo, tal vez empezar a mirar o hacer otra serie de cosas que por lo menos la dejen a uno de todo eso, porque realmente hemos visto, y tal vez lo escribía yo en el blog mismo de la clase, que realmente los fake news se apoderan de nuestros canales de información y pues eso hace que realmente esto no funcione a mucho. Entonces, hay casos, por ejemplo, donde, digamos, ¿no? En los niveles de ustedes, por ejemplo, el caso de Damaris que entró y se fue de la sesión, ¿no? Eso ya pues dice bastante. El caso también, por ejemplo, de María Alejandra, que si bien participó en las últimas sesiones, pues no he visto más allá de ciertas cosas. El caso, pues, digamos, de Sebastián, pues que de cierta manera no vi resultados, ¿no? Estoy hablando de los que aún no he recibido mayor manifestación. Por ahí también está Nicolás, aunque no ha entrado a la sesión, me parece raro. También es otro de los casos que uno dice, bueno, el hombre ya venía pues como con un contexto y una situación particular porque parece que estuviera como en otro contexto, o sea, su resultado da cuenta como de que hay un espacio o digamos como que hay un estudio de diseño de información paralelo. Entonces ahí es donde uno entra a decir, bueno, ¿qué pasó ahí? No sé. Eh, y pues igual, ¿no? Digamos que uno como docente, pues obviamente, digamos, tiene cierta autonomía, pero hay siempre
entes que lo están mirando a uno, ¿no? Digamos, están los coordinadores, está el jefe de programa que está diciendo, bueno, cómo va la clase. Y hay resultados que parecen dignos, sin duda. Por ejemplo, el resultado de Luis es uno de esos resultados que realmente deja ver el compromiso no solo con la carrera, con él mismo y con el tema, que me parece que son increíbles. Digamos que ya es un ejemplo digno, ¿cierto?, de ser mostrado. Es muy profesional, yo lo siento ya bastante enfocado, ¿sí? Lo mismo el caso de Liliana, yo creo que también es otro de esos casos que uno dice, sí, tiene, digamos, ya una óptica muy profesional, digamos, sabe lo que quiere, sabe lo que busca. Igual, pues digamos, lo interesante es que ya se venía trabajando con esto desde hace tiempo atrás y eso pues da esos resultados muy interesantes, ¿no? Eh, Ahora, digamos que los otros trabajos, ¿no? Digamos, logran resultados, no está mal, pero también digamos que eh, se pueden, digamos, como explorar más. Digamos, hay particularidades que la estábamos viendo, pues, digamos, en las revisiones previas, y ya pues cuando veo el final, pues veo, digamos, un poco que en algunos casos sí faltó como de pronto incorporar detallitos. Son detallitos que de cierta forma marcan la diferencia y que son cosas que tal vez suceden cuando uno activa o deja, digamos, como la posibilidad de escuchar esa otra voz que uno tiene internamente, ¿no? Una voz, digamos, un Pepe Grillo, si lo queremos así, una voz de la conciencia que te dice, oye, pero ahí falta algo, ¿no? Porque eso realmente es lo que hace que este modelo, digamos, pueda tener éxito, ¿sí? Y eso es un poco, pues, la mirada que tiene este sistema frente al anterior. Por ejemplo, yo estoy en la universidad desde el 2001. 2001 básicamente veníamos con el sistema semestralizado, donde básicamente el estudiante ya tenía su plan de materias, digamos, ya dispuesto y simplemente tenía que ingresar o entrar a cada clase, ya todo, se le armaba el horario, se armaba todo. O sea, yo nunca tuve opción de escoger materias, ni escoger grupos, ni esas cosas, sino ya todo venía armado. El sistema ya empezó a cambiar al sistema de créditos en 2005. El sistema de créditos, pues ya, digamos que da como esa cuestión de escoger, ¿no? De, digamos, de seleccionar, también, digamos, pues de tener en cuenta los prerequisitos y todo este rollo. Y ahí, digamos que se mantenía todavía algo muy particular, y es que el docente era el que asumía casi que el 100% de todo, porque era el que socializaba contenidos, planteaba el desarrollo a seguir, planteaba los ítems, planteaba un montón de cosas, y eso hacía pues que el estudiante, ¿cierto? Digamos, resolviera, tuviera la capacidad de desarrollar, pero digamos siempre al margen de este plan ya trazado por el docente, ¿no? Entonces, en algún momento, pues se daba una relación bien particular porque de pronto habían estudiantes que decían, no, pero podemos hacer esto, otro. Entonces, había también como una interacción que producía también unos cambios interesantes. Este modelo en el que estamos actualmente, ¿cierto? Este sistema, digamos, como de créditos, ¿no? Tan particular, pues digamos que ya no versa tanto la responsabilidad sobre nosotros, más allá de ser como unos guías, unos asesores, ¿cierto? Y pues darles, digamos, como mayor participación a ustedes en la medida en que son ustedes los que empiezan a desarrollar el ejercicio mismo. Porque eso es lo que pasa, digamos, en el mundo laboral actual. Y pues yo creo que con esta cuestión, en este marco en el que estamos, esas dinámicas van a cambiar muchísimo más, sin duda. Y obviamente, pues una de las grandes discusiones es la relación con el campo laboral, una discusión bastante larga que ha tenido diferentes debates y demás, pero lo que podemos ver en un país como este es que el diseño, digamos que no se le ve como se vería en otras partes, ¿no? Y no se le ve en el sentido de que no todos los clientes, no todas las empresas le tienen una alta, digamos, valoración a esto. Por cierto, hoy es 27 de abril, hoy es el Día Internacional del Diseñador Gráfico.
van a haber memes donde dirán el diseño de mi pasión y están mal hechos, ¿no? Para que básicamente entiendan pues que realmente nosotros sí le aportamos mucho al mundo. O sea, nosotros hemos cambiado, digamos que poco a poco, diversas cosas que han cambiado también como la conducta, las conductas de las personas. Entonces, sí, sí tenemos un aporte. Eh, Peli de familia, sí, familia al diseño, peli de familia, sí. Entonces, eso es, ¿no? Feliz Día de la Familia también para Gabriel. Entonces, así las cosas, ¿no? Digamos, vamos a compartir los resultados que tengo en este momento. Yo espero que de pronto al final de la sesión o algo, eh, voy a empezar es con los que entregaron oportunamente en nuestro sistema como tal, en el avatar, en que entraron y pusieron, digamos, todos sus elementos. Entonces, tenemos 4 ítems a evaluar. Entonces, vamos a empezar por el primero, que es el sistema de iconos. ¿Listo? Entonces, ya déjenme un instante y voy a compartir mi pantalla. Entonces, ya les muestro. Bueno, vamos a compartir. Entonces, el primer caso que vamos a ver es el caso de Stephanie. Stephanie, pues nos pones acá utilizando pues el formato. Vemos, por ejemplo, la resolución del tema de estilización y modulación, y me parece que el concepto del sistema no es un texto digno de lo que uno esperaría, ¿no? O sea, digamos, ligereza, la ligereza no sé dónde está, dónde cohabita. El dinamismo, pues sí, chévere, y lo mismo el movimiento. Entonces uno dice, bueno, esto responde más, por ejemplo, a una matriz de ideación para identidad corporativa. Y tú ves identidad corporativa con el bien ponderado maese Arnold, que también les enseñó a trabajar retículas y estas cosas. Entonces, creo que no es justo que tengamos un resultado como este donde veo ahí el pictograma que sigue siendo muy básico y pues, por ejemplo, si tú vas a cobrar por un diseño de iconos una cantidad que de cierta forma te permita sobrevivir un mes, es decir, entre 2 millones o 3 millones, pues realmente esto, si lo comparo con los Olímpicos de Tokio 2020 que se van a hacer el otro año, los pictogramas que están haciendo, pues tienen una calidad muy alta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Cuando uno trabaja el tema de las retículas, y esto va para todos, pues uno lo que hace es, ¿no? Primero, partir, ¿no? Y empezar a modular. Por ejemplo, el grosor de línea salió ¿de qué? ¿De la subdivisión del formato o salió simplemente porque ópticamente te pareció? ¿Cómo? La selección de la línea la tomé desde el boceto y Sí, después le tomé un puntaje. pero es decir, mi querida Stephanie, si tuviste clase con Arnold, yo no sé si de pronto él no lo impartió, aunque lo dudo porque él sí lo dicta. Cuando uno hace la retícula, uno genera unas subdivisiones que permiten establecer cuál va a ser el grosor del pictograma, pero a partir de retícula, no por el cálculo del boceto. El boceto es una cosa, pero la línea, cuando la estoy trabajando acá, es otra. Y es que esto, por ejemplo, es lo que tú vas a vender. Tú vas a vender esto en un manual, digamos, de imagen, pues obviamente tienes que mostrar que eso tiene toda su matemática implícita. O sea, que esto no fue, digamos, aleatorio. O sea, digamos, plantear esta diagonal es una parte. Y uno dice, bueno, hay un ángulo ahí, hay una serie de cosas, por ejemplo, como así que la línea se sale de la retícula. Entonces, creo que aquí sí faltó ver, digamos, como más el uso de la retícula. Y otra cosa, la retícula, y si tú miras, por ejemplo, los desarrollos de pictogramas en Behance o en cualquier otra plataforma, vas a notar que marcan, por ejemplo, no solamente el ángulo, sino, por ejemplo, sobre qué figuras geométricas y qué ángulos. Por ejemplo, aquí faltaría este ángulo, el de los brazos, el de la pierna. O sea, son detalles que no sé hasta qué punto tuve que haberlos dicho yo. Realmente tú ya tienes que tenerlos presentes porque ya han visto esa asignatura y en identidad les enseñan el tema de las retículas.
Y esto va para todos. O sea, no solamente para Estefanía. Esto me parece que no. Y repito, el concepto del sistema debería ser un texto más profundo donde realmente me cuentes por qué. Eso simplemente son aspectos de la matriz de ideación. O sea, esto simplemente responde más como a un tema de identidad, ¿no? ¿Qué identidad puedes tener ahí? ¿Mm? Entonces, eso me parece que sí le faltó. Otro detalle es que, por ejemplo, cuando yo pongo bocetación del sistema, bocetación no es solamente una paginita. O sea, si tú miras los verdaderos procesos de diseño, no solamente es una página, son 10 páginas, son 20 páginas tratando de buscar diferentes caminos. Aquí realmente tú exploraste 3 caminos y te pareció como más agradable esto, entonces eso digamos que no es, digamos, un elemento que de cierta manera pues me indica a mí que hubo una enorme cantidad de trabajo detrás. Y te lo repito, no es por mí. Piénsalo, por ejemplo, que eso se lo vas a mostrar a un cliente, ¿no? Y pues de cierta manera, yo creo que si miras, por ejemplo, Iconwork o Bonglishka o otro tipo de profesionales, ellos realmente tienen unos procesos que pueden, que inclusive llenan un cuaderno de trabajo con todas esas propuestas, ¿no? Entonces, eso me parece que es como vital y crucial tenerlo presente, ¿no? Digamos, cómo la bocetación realmente es, ¿no? La posibilidad de ver las diversas exploraciones que has tenido. Y no me parece justo, por ejemplo, que tengas o que lo hagas, digamos, en una sola hojita. O sea, para mí, realmente, la bocetación tiene un alto valor en los procesos de diseño porque es donde realmente estás dejando ver pues todo este proceso, ¿no? Ahí vemos inclusive que tenía las notas, por ejemplo, de las retículas ortogonal e isométrica. Entonces, creo que yo esperaba más en este ítem de la bocetación del sistema. O sea, esperaba muchísimo más, esperaba como más cosas. Y realmente, pues, los pictogramas se ven, digamos, como muy simples, ¿no? Alrededor de esto. Bueno, eh, siguiente que vamos a ver hoy. Bueno, estos son los de Luis, ¿no? Digamos que aquí Luis hace, digamos, un trabajo efectivo, pues ahí nos muestra, por ejemplo, todo lo que es el uso de la retícula, que no está mal, vemos pues cómo queda estilizado, cómo queda en la retícula. Yo creo que inclusive haría falta, por ejemplo, y otro de los elementos claves de la retícula es, por ejemplo, las medidas en X, las medidas de proporción en X, ¿no? Que digamos, cuando el pictograma aumente o el pictograma, digamos, se reduzca, pues mantenga como unas proporciones y esas son dadas en X. Eso digamos que se puede incorporar para complementar. Tal vez de pronto el detalle que de pronto no me convence mucho. Eh, ay, Luis. Luis, mire, una fallita ahí. Sí, este concepto del sistema, pues me parece muy divertido y creo que todos vemos, por ejemplo, que pues Luis ha creado un nuevo dialecto, es una lengua nativa que ha creado Luis para este sistema. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lorem ipsum dolor sit amet, no, es clarísimo. O sea, yo creo que es uno de los mejores conceptos que he leído en toda mi profesión, en todo mi oficio docente. Entonces, Luis, gracias por este momento tan particular. Ahora, pues en la bocetación del sistema, Luis, yo creo que eh, por ejemplo, en la bocetación, pues hubiera sido chévere y creo que pues aquí le doy más espacio a lo que vimos, por ejemplo, de la bitácora de trabajo. La bitácora realmente sí es como ese proceso de bocetación. Sí, 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 no, yo sé que está en ISO, perfecto, y por eso digamos que ahí digo, si tenemos este formato para exhibición pública, hubiéramos puesto unas partecitas de esto allí, o sea, sí, sí, sí. Luis, no, no te alarmes, hombre, no te alarmes, calmación. Ahora, digamos que es un sistema muy efectivo, digamos pues que también representa a estos actores del conflicto, que es como el tema que ya hemos visto que ha manejado Luis, y creo que pues hace un trabajo efectivo en cuanto a unidad de línea,
unidad también, digamos, como en los elementos formales, ¿no? Entonces, realmente creo que tiene bastante potencial, ¿no? Lo único es el lorem ipsum que tal vez como que... E inclusive, por ejemplo, acá cuando hablamos del sistema, también podemos mirar, por ejemplo, el uso pues con el contenedor, digamos, con relleno y el pictograma en ausencia, pues también como para tener diversas exploraciones, ¿no? Pues digamos que son como detallitos. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos con Gabriel, ¿no? Gabriel entonces nos presenta su planteamiento. Aquí tenemos pues cómo queda con la estilización. Aquí por lo menos veo que si hace algo muy apropiado y es como primero dar como todo lo que es en sí la estructura de comportamiento del pictograma, o sea, dónde va el pictograma y pues el resto del área que se va a utilizar pues como parte del contenedor. El sistema, pues digamos que el concepto pues está bastante claro. Y acá de pronto pues mi comentario va que de pronto sí pudimos ver de pronto cuando se construye el pictograma que de cierta forma tiene un tratamiento desde un pincel, ¿no? Que me parece pues como acorde al tema. Y aquí, por ejemplo, hay que ver las pruebas, ¿no? Digamos, de cuando se reduce o no se reduce el pictograma. Pero más allá de eso, haber visto, por ejemplo, la estructura geométrica que compone el pictograma y, por ejemplo, las distancias mismas. O sea, más o menos como generar, digamos, como unos cálculos, ¿no? Que nos den más o menos, pues, que estas proporciones no se obtienen de forma aleatoria, sino que son parte misma de la configuración de retícula y cómo esa configuración pues se puede aplicar al resto, ¿no? Ahí pues también digamos que en ese caso la bocetación de Gabriel pues fue digital y ahí se ven pues digamos las diversas modulaciones que se hicieron. Entonces esto me parece que sí es bastante acertado, me parece que funciona bastante. Lo mismo también pues acá ver como el tema de la tipografía, ¿no? Que es digamos de donde se saca para hacer digamos esta propuesta. Entonces yo creo que en este caso sí me parece un ejemplo interesante de bocetación, y en este caso digital. A veces cuando uno trabaja en digital se le olvida guardar como versiones previas y eso ya funciona como bocetación. Y hay unos que son muy efectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el del tornamesa es bastante interesante, inclusive pues ahí uno podría decir, bueno, se pueden reducir o quitar, digamos, uno que otro canal y podría seguir funcionando, de pronto darle más fuerza a lo que es, digamos, como eh, la aguja, ¿no? Que, porque digamos este elemento cuando se reduce pues puede perder cierta visibilidad. El mic, ¿no? Quedó bastante bien. Aquí, por ejemplo, el del calzado que hace referencia al breakdance, pues digamos que podría funcionar, aunque tal vez con un solo zapato también se hubiera podido indicar. Y son comentarios más como para optimizar, ¿no? No es que digamos esto influya en la valoración. Aquí tal vez lo que hizo falta fue realmente como hacer esa descomposición, ese estudio, digamos, de las medidas y la construcción geométrica del pictograma. Tal vez es, digamos, como el punto que yo veo que pudo haberse aportado más, ¿no? Vamos con Alejandro, que nos trae, pues, su proyecto. Sin duda, la estilización es genial, o sea, está muy bien estilizado y, pues, la retícula me deja sin palabras. Una retícula minimalized, ¿no? O sea, es, digamos, una cosa que uno dice, uy, no, no. O sea, Alejo es un duro y cómo a partir de tan poco logra tanto. O sea, uno dice, por Dios. Si miramos bien, este pictograma, a pesar de la estilización, ¿cierto? Digamos como que necesita o requiere de unos componentes más, o sea, por lo menos, no sé, yo creo que aquí se intervienen una serie de figuras para poder armar toda esta silueta de forma impresionante. Eso tal vez nos faltó acá. O no sé si nos incluyó o no sé qué pasó. Ahí, por ejemplo, me parece que la tiene clara en lo que es el concepto del sistema. En la bocetación me parece que, al igual que Gabriel, pues tiene como estas puestas que fue desarrollando, digamos, de manera digital, pues hasta lograr, digamos, como lo que él buscaba. Y finalmente, el sistema de pictogramas. Aquí lo ideal también hubiese sido, por ejemplo, haber indicado, y piensen lo más que esta pieza, por ejemplo, va para una persona o un lector desprevenido. Entonces, haberle puesto esto hubiera sido chéverongo. O sea, haberle puesto los nombres a cada uno
para que la persona más o menos distinga, o sea, como hacer las especies de convenciones, ¿no? Bueno, vamos por acá con Liliana. Liliana, digamos que sí está haciendo un uso efectivo del tema de la retícula. Ahí vemos, por ejemplo, la estilización y veo, por ejemplo, en lo que es el pictograma, ¿cierto? Ya cuando veo, por ejemplo, las líneas eje, veo, por ejemplo, pues cómo las divisiones surgen o, digamos, los espaciados surgen a partir, digamos, del manejar este círculo que se modula para hacer, digamos, todas las partes curvas. Igualmente, por ejemplo, acá, ya con esto, pues uno sabe como qué proporción se está manejando y hace también pues referencia a una de las partes, digamos, del motor sin las cuales pues este no funciona. Y luego pues vemos la bocetación, que fueron como estas opciones que ella fue desarrollando de exploración de línea, de mancha, también digamos como de contraforma, de mirar también como digamos cierto tipo de iconos que ya están digamos como resueltos, ¿no? Entonces eso me parece que es bastante apropiado y pues ahí vemos el sistema. Ahora, con respecto al sistema en sí, ¿no? Por ejemplo, algo que de pronto habrá que mirar es lo que es la valoración de los rangos del sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, en este, los rangos se comportan de una manera óptima. Entonces, uno sabe, por ejemplo, la distancia que hay entre el contenedor y el pictograma, pero cuando veo el sistema, pues si hay unos que empiezan como a tratar de desafiar un poco esa figura. ¿Cómo? Es verdad, tienes razón. Bueno, corregirlo para ya la infografía, para el tercer corte. Sí, entonces sí me parece que de pronto hay que mirar, pues, inclusive, eso se puede decir, inclusive más o menos, creo que un buen ejemplo de eso es como el que nos planteó Gabriel, ¿cierto? Donde él más o menos dice como área para pictograma, área para contenedor, por ejemplo, esa clase de cosas me parece que se pueden demarcar más para que el sistema pues nos indique que hay unos rangos mínimos y máximos sobre los cuales se puede establecer. Tal vez haría como énfasis en eso, porque igual pues uno siente que hay una unidad en términos pues de el uso del color, también por ejemplo con la línea digamos hay unos que conectan muy bien con eso, hay unos que por ejemplo habría que empezar digamos como a modificar y simplificar, por ejemplo creo que el de la rueda tiene digamos una configuración altamente compleja pues en comparación con los demás, ¿no? Entonces me parece que de pronto ahí se podría entrar digamos como a corregir y corregir más como simplificar esta estructura, ¿no? En particular. Porque los demás, digamos que sí comparten rasgos y eso es, digamos, como lo más importante. Bueno, estos son los pictogramas de Nicolás. Pues aquí está, por ejemplo, el pictograma estilizado. Pues uno dice, bueno, es el pictograma convencional. Y aquí está, digamos, pues como cuál es su retícula de trabajo. ¿Sí? Pero entonces, esto sin duda simplemente es como una modificación a un pictograma que ya existe. Entonces, digamos que aquí no se ve, digamos, como mucho el aporte y pues obviamente acá uno siente que de pronto hubo otros que son como muy diferentes a lo que estamos viendo acá arriba, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, en el caso de Nicolás, estamos viendo como que entra en otra dimensión, o sea, en un mundo paralelo, en un estudio de diseño paralelo, pues ocurre esto. Esto es como las primeras observaciones de los sistemas de iconos. Vamos con lo que es el tema de los instructivos, ¿no? Entonces, vamos con Alejandro. Sin duda, Alejandro nos plantea algo muy chévere. Vamos a mirar el plano general. Creo que ahí lo pueden notar, ¿no? Entonces, está la guía del metalero. Tiene, pues, en esta forma, ¿no? Con tinta especial, este gesto del guitarro que me parece muy particular. O sea, yo creo que como portada vamos bien. Hay una cosa también, digamos, importante en los instructivos y si ustedes revisan, por ejemplo, sobre todo los que tienen que ver con juguetes o cualquier tipo, digamos, de desarrollo, a veces exigen que es para una edad mínima. Aquí, por ejemplo, en la parte de arriba, por ejemplo, para mayores de 15 años o 16, porque qué tal, pues obviamente lo puede leer un niño y pues qué bien que se forme en las ciencias oscuras, no hay problema. Pero pues sí es bueno como tener ese tipo de elementos. Recuerden los parental advisory del mundo musical, ¿no? Bueno, aquí tenemos estas imágenes, ¿no? Inclusive al comienzo nos ingresa Ronnie James Dio
Al final inclusive aparece Bruce Dickinson y me parecería oportuno, por ejemplo, en dado caso, tiene que haber una página de créditos donde por lo menos se mencione de dónde se obtienen esas imágenes o son trabajos hechos por Alejo. Si son trabajos hechos por Alejo, yo digo mis respetos por estas idóneas caricaturas de estos artistas. Pero si el caso es, ¿no?, que esto está hecho por alguien, pues sí es importante mencionarlo para, de cierta manera, contribuir a su popularidad, indudablemente también contribuir a que lo sigan más personas en su Behance y por supuesto lo contraten. Entonces, fíjese que ahí lo que hacemos es un caso de publicidad política no pagada, pero igual funciona. Entonces, sí recomiendo tener eso a la mano porque de algún modo, por ejemplo, si lo queremos publicar o lo queremos desarrollar, pues sin duda sí tenemos que tener eso presente. Las presentaciones, lo habíamos visto en la sesión anterior, pues yo creo que cumplen a cabalidad pues, como con todo el modelo de publicaciones del Metal, básicamente que es como fotografía en el sitio, la tipografía, digamos, muy fracture, ¿no? Muy, digamos, muy medieval la cosa, ¿no? Porque es como un elemento clave, perfecto. Y ya pues entramos en lo que es el paso a paso. Creo que en el de la mano cornuda se eliminaron detalles y cosas que tal vez yo estaba sintiendo muy complejas en el anterior, totalmente de acuerdo. Sin embargo, pues siento que todavía se pueden eliminar ciertos detallitos de línea, ¿no? Pues para dejarlos más limpios. Por ejemplo, esta de acá, esta mano me parece que cumple a cabalidad como con la finalidad del instructivo, que es simplemente fíjese en esto, ¿sí? Digamos que ya cuando tiene exceso de detalles, pues ya uno empieza como a mirar esas cosas y pues se le vuelve más complicado, ¿no? Más complejo. El headbang, por ejemplo, sí me parece que implica una alta dificultad porque, por ejemplo, en el de la mano logramos tener un nivel de síntesis muy bien logrado, pero acá, por ejemplo, en cada uno de los pasos, pues se ven unas notorias diferencias en cuanto a morfología de los personajes, ¿no? Inclusive, por ejemplo, acá también como en temas relacionados con la perspectiva, por ejemplo, en el paso 3, ¿no? Que quede como sin ojos, pues uno dice, uy, ¿qué le pasó? Que le fueron para el piso, no sabemos, no sabemos como cosas lógicas ahí, ¿no? Y el paso 4, sin duda, pues tiene un tratamiento muy diferente a los tres anteriores. Entonces, este, por ejemplo, también noto cierta dificultad. El Mospit, ¿no? Por ejemplo, fotografías muy chéveres. Inclusive aquí también recomendaría poner como el crédito del fotógrafo o de la página, pues para, ¿no? Y en este, pues yo creo que tenemos una cuestión, es como el nivel de diálogo, ¿no? Digamos, el diálogo, por ejemplo, en el paso 1, busca, por ejemplo, como hacer un dibujo más realista, que no está mal. Luego, pues vemos algo como que mantiene como ese mismo lenguaje, pero el paso 3, ¿no? Y el paso 4 ya empiezan a diferenciarse. Entonces, la idea de un buen instructivo es que todos los pasos se mantengan como en el mismo lenguaje. Y pues ya los subgéneros, pues que me parece muy bien, pero entonces, si estamos hablando de una pieza como instructivo, sí tenemos que tener algo muy particular y es por lo menos hacer unas breves descripciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del heavy metal, hablemos también pues de que hay que formar público. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son como los elementos o aspectos a tener en cuenta? Las líricas o las letras, bueno, cosas como ese estilo, que me parece que son como un elemento que debe conocer, ¿no? Digamos como el metalero en formación. Entonces, el power metal, el thrash metal, el black metal, sí, son cosas que básicamente acá se están trabajando pues para el conocedor. Por ejemplo, yo logro descifrar, ¿no? Digamos que estoy, digamos, como muy de acuerdo con la elección de los grupos, pero para el que no, esto digamos que sí se vuelve un elemento que faltaría incorporarle algo más de información. ¿Para qué? Para poderlo formar y que básicamente tenga un criterio para desenvolverse apropiadamente en esta cultura. ¿No? Y aquí pues la imagen de Bruce Dickinson y pues obviamente esta frase que me parece muy interesante, ¿sí? Pero vuelvo y repito, entonces faltaron los créditos de las ilustraciones acá, falta de pronto con un poco más de información. Y ahí, básicamente, como lo digo, son aspectos que tal vez se están viendo en esta entrega y que de pronto, pues también uno empieza a decir, bueno, de pronto también faltó mayor documentación en términos pues, del tipo de pieza como tal, ¿no? De los instructivos. ¿Mm? Bien, esos son los que yo tengo acá. Listo.
Bueno, y falta el de Liliana, Robert Lander, ¿no? O sea, yo creo que es una guía magistral, digamos que muy efectiva. Inclusive Liliana, digamos que parte de algo muy chévere que ella me compartió y era pues estos manuales que hacen los mismos integrantes de los clubs, ¿no? De Land Rover. Y ella pues lo que hace es, ¿no? Como sintetizar y tomar lo mejor para desarrollarlo. Entonces creo que hay un muy buen acercamiento textual, también digamos como que hay unos elementos muy particulares y esto pues hace parte de su proyecto de grado, ¿no? Entonces creo que me parece que funciona bastante, hay unos criterios muy adecuados de tipografía, de contrastes, ¿no? También, por ejemplo, eso que me parece absolutamente genial y es lo que yo más admiro de los instructivos y es pues, digamos, tener esa precisión y esa disciplina para mostrar las cosas como deben ser, ¿no? Digamos que aquí no hay distorsión, sino aquí hay básicamente pues algo muy objetivo que tiene que ver pues con un elemento que se incorpora a estos vehículos, ¿no? Ahí pueden ver también, digamos, como la rigurosidad en la construcción. Entonces, eso digamos que es un valor muy alto en términos de este instructivo. O sea, creo que es muy coherente, muy consistente, es digno de mención, me parece que es muy completo, algo muy, muy chévere. O sea, Liliana, felicitaciones, muy bien. Y tenemos el de Stephanie, pues que me manda el trabajo más bien, ¿no? Como listo para imprenta, que no está mal. Creo que hay cosas que ayudaron bastante como la integración del fondo, creo que eso ya le da mayor dinamismo, creo que hay aspectos que me parece que están funcionando bastante bien. Y acá en este PDF, pues ella vincula los otros componentes, ¿no? Digamos, el database y demás, pues ya entrados en gastos, pues diremos un poco. La portada, pues digamos que es interesante en lo que digo, el manejo del fondo, la tipografía escogida, los aspectos, por ejemplo, relacionados con el tipo de figura, aunque ahí se pudo haber explorado un poco más la ilustración. Ahí, por ejemplo, tienes pues el tema de la ubicación de las escuelas de fútbol y tal vez el título de pronto no es como muy particular. Yo creo que el título podría ser muy diferente, ¿no? Porque no es tanto, si ya estamos inscritos en este proyecto, en esa iniciativa que tiene que ver pues con fútbol femenino, no hay que reafirmarlo, sino que básicamente habría que mostrar, ¿no? Digamos, o centrarse más en esto, en las escuelas de fútbol, ¿no? Y hacer como un párrafo de contexto, tal vez pues como para informar, ¿no? Igual es como la virtud de esto, ¿no? Podría ser interesante. Aquí está, por ejemplo, un poco lo que haces con el database, ¿no? Que es, pues, de cierto modo, resolver algo parecido a unas tarjetas, digamos, de juego, que no están mal, pero yo esperaba aquí en el database también hablar, por ejemplo, en sí de este campo en particular, porque de algún modo, por ejemplo, el fútbol, sin, digamos, con todo el respeto que merece este deporte, pero ha pasado a convertirse en una preocupación, pues, porque todo el mundo, ¿y el fútbol? ¿Qué? ¿Qué va a pasar con el fútbol? No, el fútbol. Entonces, el fútbol se ha convertido, digamos, como en un determinante, inclusive la sección deportiva de los noticieros cada vez se ve como más raquítica, ya no tiene mucho de qué compartir o de qué hablar. Yo no. Entonces, me parece que aquí sí faltó por lo menos ver, no sé, comparativas de el salario de una jugadora frente a un jugador. ¿Para qué? Para demostrar o mirar cómo está el tema de la brecha salarial. Eso me parece muy aportativo. Otras cosas que también se pudieron tener en cuenta, por ejemplo, con qué recursos cuentan, etcétera. Y ahí nomás ustedes se dieron cuenta, y yo creo que alguno que otro leyó esta noticia donde hablaban de que a los jugadores se les iba a pagar una parte, ¿cierto? Y como que normal, pero a las mujeres se les iba a poner el contrato y se les iba a dar el mínimo vital. Esas son vainas muy, muy profundas, son unas vainas que uno dice, esto merece la pena ser mostrado. ¿Sí? Y lo digo así, si pudiera gritar más lo haría, pero realmente no, me quiero controlar. O sea, ahí tengo que guardar energía. Entonces, esos son cosas que sí me parece la pena que se pueden mostrar, porque es donde realmente el público se enteraría
de lo que realmente sucede al interior de esta práctica deportiva. ¿Cuántas competencias han ganado? Por ejemplo, estas chicas sin tantos recursos han hecho más que los manes, con todo el respeto que merezcan los clubes. Igual pues para mí el fútbol es, digamos, algo que no tiene mucha trascendencia. Igual pues me gusta conocer de las cosas, pero no tiene trascendencia, pero obviamente pues digamos que acá desde el punto de vista masculino pues una cosa trascendental, o sea, el fútbol es, ¿no? O sea, lo max. Pero en las chicas, fíjense que con tan pocos recursos han hecho más cosas que los muchachos. Entonces, eso también tenemos que mostrar. Entonces, yo creo que te quedas corta en la parte del database. O sea, yo creo que se pudo haber hecho más cosas, se pudo haber mostrado, digamos, no solamente como estas deportistas tan particulares, sino también pues como otra serie de cosas. Y eso me parece que da cuenta que de pronto sí faltó mayor indagación, mi querida Stephanie. O sea, la verdad, digamos que uno se teje expectativas con estas cosas y pues esas no son mis expectativas. Digo, uy, que el database no sirva para mostrar todas esas cosas. Igual, es un proyecto que sigue en construcción y me parecería óptimo que para el cierre, para el tercer corte, se pueda ver algo más cercano a eso. O sea, que empiece a rastrear, digamos, como esas notas periodísticas relacionadas con ese mundo deportivo y pues todo lo que ha sucedido. Y puedes buscar con el tema de la pandemia, bueno, qué ha pasado con el fútbol femenino y empezar a buscar datos y empezar con... Eso me parece ir a chévere. Los salarios, los premios que ganan, el esfuerzo que tienen que hacer, ¿no? Los pocos elementos que tiene, digamos, como a su alcance, mientras que el fútbol masculino pues tiene más recursos y es una industria multimillonaria y hasta corrupta, pues, ¿no? En fin, entonces yo creo que aquí sí faltó una serie de cosas a mostrar que me parecieron muy, muy importantes. Bueno, creo que por acá, no sé, tengo el de Luis, no sé, sí, aquí tengo el de Luis, que Luis pues básicamente desarrolla un instructivo que tiene una estrategia, digamos, muy afín, muy interesante, y es pensar pues en esa persona que realmente no tiene acceso al conocimiento, ¿no? Que de pronto lee más imágenes que de pronto texto, y eso hace pues que tenga una introducción muy concreta y luego pues básicamente entremos en el ejercicio de empezar a despojarnos de estos privilegios que tenemos, ¿no? Empezar a entender pues qué pasa cuando ya entro en un lugar muy diferente al nuestro, cuando empiezo a vivir pues como viviría un campesino, y mal que bien, con estos pocos recursos me parece que se logra dar o se transmite un poco pues hacia dónde va como la preocupación de lo que pasa por fuera. Lo mismo acá pues digamos con la elección de los bandos, ¿no? Cuando estoy en ese lugar, el desplazamiento forzado, cómo sobrevivir como puedo y convertirme en una cifra más del conflicto. Incluso Luis es tan apasionado que hasta llegó a desarrollar una animación con esto, pues ya creo que la vez pasada ustedes la pudieron ver, y de cierta manera pues va a buscar la manera de hacerle pues su respectiva mención y pues montarla, porque es un ejemplo también chévere pues cómo esto se empieza a volver viral, porque lo que interesa de este tipo de cosas es que no solamente queden como parte de nuestra entrega, sino que realmente se vean, ¿cierto? O que se puedan difundir. Entonces yo creo que ahí es donde tiene realmente como la validez y la utilidad, y es lo que en últimas es la comprobación de esto, ¿no? Lo que en un método de diseño sería la etapa de verificación. ¿Qué tanto esto aporta a la transformación, ¿cierto? Es lo que también nos interesa. Entonces yo creo que básicamente esas cosas por este lado. Bueno, seguimos. En los mapas temáticos, pues digamos que hay unas cosas, digamos, bien particulares. Bueno, este es el de Stephanie, que ya lo vimos. Sí, muy bien. El de Gabriel, ¿no? Entonces, Gabriel viene con el mapa. Creo que es una pieza muy completa, me parece que es muy aportativa, me parece también muy chévere pues cómo empiezo a jugar con el lenguaje. Vemos también pues el tema de incorporar esa línea del tiempo en el mapa, las convenciones, el nivel digamos como de concentración que tiene el hip hop. Es decir, yo creo que esto perfectamente es una muy buena guía para el desarrollo de esta cultura y el conocimiento de esta cultura, y pues que nos quita básicamente como muchas telarañas encima, ¿no? O sea, básicamente pues que uno creía que la localidad de Suba o digamos de Usme pues eran altamente hip hop, pero vemos acá que no es así.
¿cierto? Inclusive podemos que Santa Fe de Cristóbal, pues no tanto. Y esto recordemos pues que se está basando más en las cifras relacionadas como con lo que tiene que ver con los festivales que se organizan, ¿no? Porque digamos es una forma de rastrear esto, ¿sí? Muy bien. Vamos con este, por ejemplo, que es el de Alejandro, que me parece que pues cumple su propósito. La idea es como ofrecernos una pequeña guía de lo que está ocurriendo en la capital con respecto a los bares que hay y con qué géneros. Y de cierta manera creo que nos funcionó muy bien lo que se hizo en el database, que es básicamente encontrar una paleta de color a partir de un disco en particular. Entonces yo creo que por ese lado ya es un trabajo que cumple a cabalidad, ¿no? Inclusive pues ya este mapa nos puede mostrar un diagnóstico, sin duda, y es pues que en un momento dado, ¿cierto? Ya como que esto empezarán a volverse lugares de culto y van a ser cada vez menos, ¿no? Porque hay bares de otros géneros que empiezan, digamos, como a ocupar más, digamos, los espacios y las parrillas de entretenimiento local, ¿no? Pero bueno, esto me parece que es como una labor, eh, sí, ha unido la causa. Sí, muy bien, Alejo. Bueno, esto me parece que es bien importante tenerlo presente, pues la idea es que ojalá, a pesar de este escenario, no desaparezcan estos pocos espacios de esparcimiento para el metalero moderno. Muy bien, seguimos con Liliana, pues Liliana, planteas una pieza que me parece, digamos, como parte de un kit, y un kit que de pronto viene pues no solamente con la adquisición del producto, sino que también vendría pues con esta pieza que tiene inclusive un calendario que nos ayuda a entender o a mirar, digamos, como fechas importantes. Este es, digamos, como todo el macro, ¿cierto? Digamos, del asunto, vamos a verlo en detalle y vamos a ver pues en sí ese territorio, cómo se está construyendo, ¿no? Entonces, digamos que hablamos de algunos lugares de encuentro, hablamos, por ejemplo, también de los, digamos, sitios de reparación, por ejemplo, aquí pues el 7 de agosto, que es un lugar emblemático de los talleres, inclusive hay talleres que están como ocultos a la vista del transeúnte común, igualmente el 12 de octubre, Mártires, por supuesto, que inclusive en algún momento fue cuestionado por ser venta de autopartes, la Sexta, la 38, y Por bueno, eso, por eso sí, tienen sus estrellitas mártires. sí, muy bien. Tiene dos Por- estrellitas, claro. Tal vez, mi querida Liliana, y haciendo un poco de énfasis con el asunto, no sé si sería prudente, pues ahí ya tengo es como la ubicación y la recomendación, pero de pronto tal vez sí complementar con el listado, ¿no? Como cuál es en sí el nombre del local, porque si yo soy un Land Rover y no conozco, pues yo puedo ir al 7 de agosto y preguntar de local en local, oiga, ¿usted está en Land Rover? O es que existe algo que los guía de forma contundente al lugar. Tienes razón, o sea, de hecho sí tengo un directorio y sí pienso desarrollar bien esto en el Ujú, tercer bloque, pero es que sí, no, para qué te miento, por falta de tiempo, no, o sea, yo estoy presentando examen de seguimiento, proyecto de grado, mil cosas, entonces lo simplifiqué un montón, pero la idea sí es explotarlo muchísimo más en el tercer corte. muy bien, porque eso sí me parece que hizo falta. Me pareció pues muy chévere incluir lo del calendario, porque sin duda pues, digamos, yo cojo esto y lo pego, no sé, en el estudio, en el taller donde tenga el carro y pues ahí empiezo a mirar las fechas. Habrá que ver es, por ejemplo, la legibilidad al tamaño, ¿no? Porque digamos acá yo lo veo bastante reducido, se podría mirar como un tema de proporción pues para que sea más utilitario a lo que es y podamos, o que se pueda por lo menos hacer el chequeo de, uy, vea, si viene tal cosa, si viene tal campeonato, si viene tal cosa. Entonces creo que sí es bastante útil esta pieza y pues yo la veo más como en esa aplicación, ¿no? Como de pieza para colgar, para poner ahí como a la mano y tener en Mucho cuenta esto. el calendario piel roja. Sí, también. Mm, Entonces, también es una, digamos que en cuestión de talleres y de los almacenes de autopartes y todo eso, los calendarios son como una pieza clave. Entonces, digamos que el mapa, por eso tampoco lo quise hacer solo mapa, ujú, pues termina siendo un mapa que nadie revisa. Mientras que sí sí. se... Y si lo quería hacer, era como que fuera así como, pues como el piel roja, que es de papelitos de quitar, Ujú.
pero pues eso dejémoslo para el tercer corte, para poder hacer un mockup bien y todo eso. Pero la idea es Bueno, eso. listo. Lo que tú dices de las proporciones y los tamaños, yo sé, o sea, yo sé que está muy pequeño, Mm. pero como todo intenté meterlo en un tabloide, pues imposible. No, sí, sí, sí. No, no, pero digamos que aquí repito que tu intuición fue, digamos, bastante acorde y es también ver cómo se puede aprovechar el espacio para generar, digamos, como mayores componentes, ¿no? Digamos, como integrar y darle como una funcionalidad más alta, más allá de simplemente un mapa, porque pues sí, yo puedo llegar y guardarlo, pero esto es algo que va a estar ahí todo el año. Entonces, eso ya garantiza su uso particular y eso creo que es también lo que uno tiene que buscar al momento de diseñar una pieza y de hacer la inversión de imprimirla, ¿no? Porque que va a durar todo un año y que no va a quedar ahí como en un anaquel o guardada o por allá, quién sabe, en el bolso de recuerdos y sacado por allá cuando haya limpieza general. Entonces, eso me parece que sí fue acertado. Muy bien, Liliana, muy bien. Bueno, esos son por acá. Vamos con DataVis, ¿no? Que no hemos visto DataVis. Entonces vamos con DJJ inclusive nos muestra, por ejemplo, pues de dónde vienen los datos. Viene pues acá, creo que la tipografía mejoró notoriamente, ya como que le da un aire más urbano. Es una pieza muy informativa, una pieza que incluso podríamos mirar algunas jerarquías tipográficas para darles, digamos, como más relación. Por ejemplo, no sé, tal vez darle jerarquía a los nombres de las canciones o tal vez a los nombres de los artistas, ¿no? Porque ahí uno empieza a ver pues que todo esto hereda o tiene componentes, digamos, de lo que es el blues, el rock and roll de los 60, etcétera. Entonces creo que eso puede funcionar. Sin duda, pues es una pieza informativa para aquel como que se está iniciando en esto y hay unos database que me parecen muy chéveres, como por ejemplo este, ¿no? De la cantidad de palabras que se utilizan por artista. Chévere de pronto haber encontrado y eso de pronto me parece bueno que lo deberíamos tener planteado pues como para el cierre, porque igual estas piezas se podían complementar y es como de pronto ver el tema de lo que decía Sebastián en la puerta anterior, ¿no? De pronto ver como ya no tanto la cantidad de palabras, sino qué palabras se enuncian o se dicen en las canciones de hip hop, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, pues los diferentes grupos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto me parece que es un database que funciona, al igual también que esto de los discos. Y igual, ¿no? Por ejemplo, en la palabra continuará por estilo y por componentes, pues básicamente se le coloca al continuará 3 puntos seguidos, ¿no? Para que eso indique que está siendo construido. Porque si lo ponemos así, pues básicamente es como un continuará que queda, digamos, más como en un cierre, es decir, como que ya quedó ahí cerrado. Pero si le colocamos los 3 puntos suspensivos, quiere decir que seguirá construyéndose en la medida de lo posible. Bueno, bien, vamos por acá con el database de Land Roberts, ¿no? Entonces, es una pieza, ahí pueden notar, ¿no? Como la generalidad, una pieza que básicamente pues se hace o se desarrolla a partir de unas entrevistas, un trabajo de campo virtual, por así decirlo, ahora con el nuevo término de la etnografía, que es, ¿no? Buscar a través de la web, ¿no? Y a partir de eso, pues crear como ya datos que pueden ayudar a esto, sin duda. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, los datos con relación a cómo se identifican. Entonces, Haré una cosita, ponlo grande, ponlo general. pongámoslo en general, sí. Es que, bueno, los carros 4x4 tienen una cosa que se llama la rueda libre, que es lo que tú ves que está en todo el centro que dice 4x2, 4x4, Uh-huh. como para que entiendas un poquito más la conceptualización. Entonces, Ok. es lo que hace que el carro funcione pues con doble tracción, tanto las Uh-huh. llantas de adelante como las de atrás. Entonces, digamos que por eso es que pues dice 4x4 y si te fijas está dividido en 4 segmentos el database y ya, es eso. Ah, muy bien. Gracias por tu aclaración. Entonces, ya entrando en el detalle, vamos a ver una cosa y es, por ejemplo, si hablamos estrictamente de database, por ejemplo, acá lo que yo estoy encontrando es más una identificación del dato. Quiere decir,
estamos identificando las categorías de valoración. Entonces, Land Rovero, Legionario y ninguno. Listo. Ahora resulta que tienes debajo un número, un porcentaje. Yo diría que ese porcentaje merece por lo menos tener un incremento de tamaño o una disminución acorde pues a estos porcentajes. Sin duda, el más grande es el de 79 y eso implica pues que habría que mirar cómo se recompone este espacio porque, por ejemplo, estos dos son porcentajes muy reducidos. Entonces, ahí se podría hacer, digamos, como un planteamiento de escala, ¿cierto? Para mirar, digamos, pues como esa proporción y identificar, ¿no? Que en la encuesta, pues, hay un alto porcentaje de Land Rover. O sea, la idea es que visualmente tiene que decirse de una, uy, hay mucho Land Rover, ¿cierto? Pero aquí básicamente se encuentra, es más por la cifra. Entonces, pensemos en alguien que lee rápido, de pronto no va a identificar esto de buenas a primeras. Es un dato que tal vez identifique de segundo, ¿no? Perdóname yo interrumpiéndote, Sí. que lo hice por el peso del color, porque es que pues el 1,7 sería minúsculo y ni se vería si yo lo comparo pues con el 79,6. Bueno, Pues entonces, intenta hacerlo como con el peso del color, de pronto ok, mejor. entonces yo creo que de pronto podemos hacer otra cosa y es la siguiente. Land Rovero sería uno y tendríamos que crear como una misma cenefa de separación como esta acá. ¿Para qué? Para que este se valore con una escala. Y esa escala nos permite hacerle un relleno, ¿cierto? Un relleno particular que digamos, si todo el círculo es 100%, quiere decir que iría como hasta cierta parte. Entonces el relleno de color iría hasta cierta parte y el resto sería un gris. Ay, Ahí, ahí lo resolveríamos de forma más efectiva. Y como tenemos una separación, entonces quiere decir que estos se valoran con otra escala. Una escala que va, no sé, del 1 al 10%. ¿Sí? Entonces digamos que eso ya nos indica, pues si es 8.8, pues que se rellena a cierto punto, pero entonces ya son otra escala o otro porcentaje que, digamos, se valora diferente al de Land Rover, ¿no? Okay. Sí, Eso señor. podría ser. Ahí veo también nube de etiquetas, otra manera también de hacer database, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿con qué palabras se identifican esto? Entonces ahí veo que hay unas que son más notorias que otras. Muy bien. Veo también, por ejemplo, el tema de los vehículos y los porcentajes, por ejemplo, me imagino yo que estos son como el porcentaje de propietarios que hay. Exacto, sí, sí, señor. Muy bien. Entonces aquí, digamos, hay 3 chicas versus 97 muchachos, ¿no? Que tienen, digamos, o que son dueños, ¿no? Y que básicamente son como estos porcentajes basados en toda esta cantidad de vehículos que haces el tanteo. Esto también parece que funciona muy bien, como tal. De pronto ten cuidado con la legibilidad, por ejemplo, en esta última, pues por lo que estamos como en este fondo, puede pesar un poco el contraste. Listo. Son detallitos, ¿no? Pero me parece que sí, tal vez elementos que requerían como de aclaración, básicamente este primero en particular, ya con lo que me explica me parece que puede ser, digamos, muy, digamos, como mucha de la lectura. Incluso yo haría, tal vez, ¿no? Digamos como, no sé si de pronto con otro asterisco o tal vez algo como una recomendación explicándome lo que me comentabas, por ejemplo, del tema de la transmisión y lo de la rueda. Entonces yo creo que sí, habrá que ver como en qué parte se podría ubicar esto para Pues, que eso sirva pues como elemento de aclaración para el lector desprevenido, ¿no? Porque si te das cuenta, tal vez yo soy uno de esos, de pronto no capto ese detalle al principio, si no es por tu explicación que dice, ¿sí? sí. Entonces sí sería oportuno eso, ¿no? Entonces hay que ver como esas cuestiones. Pero digamos que me parece bastante robusto en datos, me parece bastante robusto, digamos, como en aspectos a tener en cuenta y creo que pues es una puerta de acceso a todo este tema del mundo Land Rover. Entonces yo creo que por ese lado pues la pieza cumple bastante. Listo, vamos por acá. ¿Quién más tenemos? Bueno, este ya lo hemos visto, que es el de Karen, que ya hablamos entonces de lo que le hizo falta. Vamos con este, que es el de El Trono del Metal de El Viejo Alejo. Sin duda, pues creo que funcionó muy bien el tema de la jerarquía tipográfica, la descripción general me parece bastante aportativa. Aquí, por ejemplo, también pues la primera comparación con los géneros funciona. Tal vez, digamos que en lo que tiene que ver pues ya con la cuestión de
el metal en los diferentes países. Por ejemplo, acá hay un dato relacionado pues como cuántos de esta, digamos, el rojo, ¿no? Indica pues como el tema de la población. Y siendo un anillo informativo, de pronto sí valdría la pena complementar tal vez con el dato numérico en la parte inferior, cuántas personas habitan en cada país, ¿no? Entonces, digamos, como, no sé, población, tantos, ¿no? Para que entonces uno haga cuentas y uno diga, uy, si es un porcentaje muy reducido o es un porcentaje más o menos acorde al nivel de la población, ¿no? Entonces, sí habría que poner ese dato pues como complemento, me parece que puede funcionar bastante. Mm, acá en cuanto a los subgéneros me parece pues que ya funcionan, inclusive estos que estoy mencionando es más como complementos, ¿no? No es tanto como que, uy, le bajé por esos o por esos otros, sino son como complementos que valdría la pena tener en cuenta para darle como mayor énfasis informativo a las piezas, ¿no? Entonces creo que por ese lado, pues me parece muy bien. Ahí tenemos pues la biografía, también pues que esto se basa en entrevistas que hace Alejo, igualmente pues la conclusión, pero son como detallitos, vuelvo y repito, que hacen la diferencia en este aspecto. Vamos con Luis, que digamos plantea una de las piezas más logradas, ¿no? De esta entrega. Espérenme un segundo que se está armando la entrega. Es una entrega interactiva. Ahí tienen ustedes, ¿no? Luis, sin duda, aquí está combinando no solamente el mapa, sino también está combinando los recursos mismos del database. Y es una pieza muy completa. Inclusive ya nos brinda un programa más que Luis, digamos que ha venido trabajando este tema y que va a ser, digamos, como parte de su iniciativa o es parte de un proyecto, digamos, de largo alcance, ¿no? Que no va a quedar solamente acá, sino que va a tener una trascendencia particular. Y ahí lo están viendo, o sea, ustedes pueden ver, pues, digamos, cómo en estos rastreos empiezan a verse cosas que nos ayudan a entender más el tema del conflicto, que también, por ejemplo, los medios nos empiezan a crear como una cortina de humo que tal vez no es lo que realmente está sucediendo. Entonces, creo que este trabajo de Luis es muy aportativo, me parece muy apropiado, muy pertinente y pues realmente me parece muy bien pues como todo ese entusiasmo que le puso también a toda esta intención. Luis, en verdad digamos que digamos, sin pensarlo mucho, realmente usted todavía mantiene su puesto en este estudio de diseño de información. O sea, Luis todavía tiene la presea dorada en su poder, ¿no? O sea, creo que hace un trabajo interesante. La verdad, creo que esperemos que Pastel del Corte mantenga, ¿no? Y sería, digamos, uno de los primeros casos donde el mismo estudiante ha mantenido el mismo espíritu en los tres cortes y uno dice, no, hombre, eso ya debe estar eximido, ¿no? Todavía no cantemos victoria, pero por este lado pues me parece que es bastante completo la pieza. Y más que eso también es como con el tema que se mete y pues como la rigurosidad misma pues en la indagación y en la búsqueda de la información, ¿no? Entonces yo creo que eso también me parece que son como cosas que me parece valdría la pena destacar en este caso. Entonces, Luis, muy bien. Bueno, ahí se fue la entrega interactiva. Permítame un segundo. Bueno, ¿qué más me falta acá? Bueno, esos son los casos que yo tengo en mi poder. O sea, los elementos que yo ya tengo acá guardados en mis respectivas carpetas. Pregunto yo en este momento, ¿qué ha pasado con María Alejandra? María Alejandra, ¿qué ha pasado contigo? Cuéntame. Cuéntame qué ha pasado contigo. O sea, me siento preocupado. Uy, ¿cómo así? Ella abandonó la reunión. No, por Dios, ¿qué es esto? Ah, Gabriel, ya lo bajo. Sí, qué pena. Vamos a mirar. Pénseme un segundito. Bueno, no es esta, es esta otra. Perdón, perdón.
Dispensadme. Profe, perdón, ya llegué. Es que se me había dañado el micrófono, entonces estaba todo, ¿qué hago? Ah, No es que te haya bueno. llegado. Eh, Cuéntame, porque es que sí estoy preocupado. O sea, mi no, corazoncito en este momento está atravesando una crisis existencial y estoy tratando a través de la meditación de que no caiga en el vacío, pero sí, me siento preocupado. O sea, no te y, preocupes, profe, porque yo acabé. pero a ver, o sea, no Solo que yo subes. lo subí. Ya lo subí, porque cuando inicié la clase me enteré que tocaba subirlo, porque la vez pasada yo no me conecté. Entonces ya lo Ay, subí todo. no, Dios mío, y todo ese desgaste que me metí yo en el Sí, ya avatar acabé. programando esa tarea con tanto amor y entusiasmo. No. No, pero ya lo subí todo. Aparte, yo lo tenía todo unido, entonces me tocó separarlo para poderlo subir como tú querías. Sí, pues no es tanto como que yo quería, es una orden desde el Consejo Superior de la Judicatura. Bueno. Y digamos, también te subí el que es completo Ujú. en, en Ah, el... sí, ya los Ya, tengo acá, sí. hay uno que se llama como portafolio de información y ese es el que está completo todo. Sí. Claro, ahora sí ya estoy viendo. Entonces, espérate, si ya lo pongo aquí, si no había visto el instructivo de el viejo Gabriel. Espérenme un segundito. Listo, ahora sí ya creo que estamos viendo el instructivo de Gabriel. Ahí lo estamos viendo ya en pantalla, que es el de Transmi Artistas. Siento que hay elementos muy funcionales. Yo creo que, digamos, la tipografía inicial del título pues da cuenta un poco del gesto al que queremos llegar. Tal vez de pronto en el subtítulo, que es como ser un rapero de Transmilenio, podríamos haber tenido, digamos, presente otro tipo de aspecto, otro tipo de fuente como más manuscrita, no tan formal, para que el resto pues sea más en estos textos o en esta tipografía más bien como de carácter funcional. Las gráficas en esta primera etapa me parecen pues bastante acordes, incluso pues el tema del diálogo, por ejemplo, como estamos hablando del código del cómic o de la historieta, pues podemos haber tenido una tipografía como más cercana al cómic, pues para tener, digamos, como esta relación. Este gráfico me parece pues bien chévere y es como otro nivel de lenguaje dentro del instructivo. Los accesorios, digamos que sí siento que pueden haber tenido como más contraste o haberlos puesto, por ejemplo, con un contenedor negro. Esto en razón a que puede tener, digamos, como más peso. Mm, ahí también pues vemos lo que es al final como el diseño, los textos y todo lo demás, ¿no? Entonces parece más como los créditos de una película independiente donde Garel dice, sí, todo lo demás hecho por mí, hecho por yo, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me parece que pudo haber sido o pudo haber explotado más este recurso, no sé, ¿no? Digamos como diseñado por DJG Edge, ¿no? Textos por eh, Gav Ort, ¿no? O sea, decir, como haberse pensado en diferentes seudónimos del mundo del hip hop, pudo haber sido más interesante, ¿no? Entonces, eso me parece que pudo haber funcionado más en este sentido. Bueno, ¿quién más me falta? Entonces vamos a mirar, vamos a ver por acá, porque sí, ya hay un montón de personas. Sí, aquí está. Sí. Vamos a ver entonces, ¿no? Ya que estamos en el tema de instructivos, a ver, María Alejandra. Ella es Instructor Orts. Entonces vamos a mirar el de María Alejandra. Ajá. Entonces aquí tenemos, inclusive aquí estás haciendo, Profe, pero es que es una doble página y se corta, ¿no la puedes ver las dos al tiempo? no, claro que sí, con todo el gusto. Ya Bien. le ponemos, ya le ponemos, no se preocupe, no te preocupes. Presentación de página, vistas, ya. Esa. Bueno, muy bien, gracias. Gracias por tu aclaración. Entonces, esta es la parte del instructivo donde vemos primero, creo que el nivel de graficación es acorde pues para el nivel de instructivo.
Ya tal vez tendría una sugerencia y es, por ejemplo, darle como un borde más fuerte exterior. Esto, pues, como para ayudar más al contraste y para que también, digamos, se note más como el énfasis o el cuidado mismo de las líneas que están internas, ¿no? Entonces, simplemente es como para crear contraste. Acá, digamos que hacemos como una primera comparación donde tenemos, pues, este personaje con estos cambios, ¿no? Tenemos también, pues, el tema del rechazo. Son como aspectos o variables dentro de este escenario problema que me parece que están bien. Eh, pero tal vez sí habrá que hacer de pronto, o voy a mirar más adelante. Solamente tienes esta parte que es como, yo creo que a este le podríamos complementar como una descripción, digamos como a modo de resumen de pues este escenario problema, ¿no? Porque estamos viendo como las variables que intervienen, pero sí me pareciera sensato hacerle como la descripción o tal vez a nivel general, antes de comenzar pues con todo el manejo de cifras, para que entendamos, digamos, pues de dónde vamos. Pero tengo algo que decir. Es que, ¿te acuerdas que yo te dije que hay uno que está completo? Es que yo todo lo pensé como no por partes, sino completo. Entonces hay Sí, una introducción antes cuando si lo ves todo completo. ¿dónde está la versión completa? Esta, es que yo no sé dónde está. Creo que está, es instructivo, iconos, iconos. ¿En iconos será que está? En iconos. Vamos a hacer la prueba. Portafolio, portafolio información se llama. A ver, voy a mirar yo, pero es que tu internet estaba realmente ahí. Portafolio internet, a ver. Y yo creo que ahí pues se puede ver más claro todo, porque obviamente por separado lo mío no funciona acá. Ajá. Bueno, vamos a mirar. Ya descargué otro archivo aquí. ¿Se llama Perdón. portafolio o no? No, ese se llama iconos. No, ese no es. ¿No? Ese no No, es. es que yo lo Bueno. sé. O mejor lo muestro yo, ¿no? Bueno, entonces espérate, dejo de compartir mi pantalla y lo presentas tú entonces. Ya, ahora sí entonces comparte tú la pantalla. Listo. Perdón, profe, es que eran tantas cosas que no me acuerdo en cuál era. Están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Cierto? Ya. Sí, ya, Listo. ya lo estoy viendo. Bueno, esta es la portada. Ujú. Este es el sistema de iconos, pero bueno, vamos. Ah, bueno, esta es la introducción. Entonces el plan es como que cada Mm, proyecto va a tener una introducción. Y aquí está ujú, como, pues, como el problema general, como de qué se trata el proyecto y luego sí el escenario problema. ujú. Entonces ahí sigue. Y este sí seguiría ahí. Mira. ¿Les muestro todo o voy por partes? No, muéstralo todo de una vez. Ah, bueno, entonces esa es mi portada, ¿no? Ujú, Y el índice, que es como el lugar donde más utilizo los iconos. Entonces, por cada proyecto, pues está el problema, pues el planteamiento de la solución y pues la solución que yo propongo a través del diseño. Este es mi ujú, mapa de personalidad. Y ya está la introducción al proyecto que yo estoy haciendo, o sea, en este caso para la clase de ahorita. ujú, Y este es el instructivo que viene como con unos datos al principio que contextualizan como el problema en relación a los datos y luego sí como lo que pasa, como la situación, que es como que sería como el instructivo, pero en mí no es un instructivo, sino es como una secuencia. ujú. Ay, y esta es mi data, pero es más grande porque se desdobla la hoja, es como hay no sé, como un acabado especial de mi portafolio sería. Entonces, este es mi data. Y ya. Por ejemplo, si regresamos al instructivo, ¿cierto? Pues digamos que ya tienes un par de componentes, listo. Tienes, digamos, un lenguaje gráfico, tenemos como un despiece, digamos, como de partes o componentes que intervienen, pero digamos que lo esencial de instructivos es el procedimiento mismo y cómo ese procedimiento realmente pues genera, digamos, un cambio en la persona. Pues recordemos que la idea es, ¿no? Que va como en un paso inicial donde
digamos que el paso inicial es, has quedado embarazada. Listo. Entonces, el siguiente será, tienes tres opciones, ¿no? Entonces, esas tres opciones marcan un derrotero. Entonces, por ejemplo, opción A, te van a rechazar. Opción B, te haces la guapa y sigues adelante. Y la opción 3, le hacen la mula a aquellos que te rechacen. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estoy generando caminos para desarrollar protocolos o procedimientos que transforman a la persona. Entonces, por ejemplo, como el proyecto tiene que ver como en el tema de no, como de no se deje o por lo menos hágase valer, pero yo diría que habrá que hacer el protocolo de a que no es capaz, no sé, ¿no? Y el protocolo a que no es capaz es, no, a mí le digan el rechazo, pues ya utiliza alguna técnica de dominación lingüística o física, por ejemplo, poner la mano derecha en el hombro a alguien es diciéndole como es que usted no vale nada, usted es menor que yo, pues, no sé, ¿no? Entonces, eso ya implica, digamos, como que ya hay unas etapas, hay como toda una narrativa, porque aquí simplemente estoy viendo es como los elementos de entrada, entonces el escenario, entonces digamos requerimientos, ¿sí? Si eres adolescente rural, bien, si estás embarazada, mejor aún. ¿Te han rechazado? Perfecto, tienes tres componentes, con esos tres componentes ya eres digna de leer este material. ¿Ves? O sea, ahí estás marcando más los puntos de partida, pero todavía no estoy diciendo la secuencia. O sea, la secuencia sería es qué cosas debe hacer ella, ¿cierto? Para realmente transformar la situación en algo a su favor y no continuar como con una cadena, digamos, que es como muy habitual en las regiones rurales de Colombia, sobre todo porque hay unas que son muy patriarcales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tal vez te faltaría hacer mayor énfasis en el instructivo. Y sería muy Ok. chévere, pues, que la pudieras continuar por ese lado. Pero entonces, como te digo, habrá que escoger un camino para hacerlo más robusto. Ajá. Entonces, ahí lo que tienes es como, digamos, como un test inicial donde es como una página inicial y entonces marca sí o no. ¿Eres adolescente rural? Sí. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Has sido rechazada? Sí. ¿Debes proveer y cuidar a tu hogar? Sí. Perfecto. Si has respondido a la mayoría con sí, entonces eres digna de leer este material. ¿Cierto? Entonces es una página inicial y las siguientes ya van a ser entonces, bueno, paso uno, hágase fuerte. Entonces, ¿cómo será eso? Pues creyéndose, digamos, digamos, no sé, cómo se, como fortaleciéndose espiritualmente o mentalmente con frases como yo sí puedo, soy capaz, no sé qué, bueno, qué sé yo. Paso dos, eh, puede ser inclusive un poquito sarcástico en la medida en que puede ser como ejercítate. Entonces, por ejemplo, hay como una rutina de ejercicios de, no sé, levantamiento de pesas con un par de vacas, qué sé yo, ¿no? O sea, eso puede tener ya un corte más de parodia. O sea, puede decir, en medio de la parodia o el sarcasmo, a veces como que el humor ayuda a reflexionar bastante. Y así, entonces tú creas, por ejemplo, un protocolo de 5 pasos donde al quinto paso dirás, ya estás lista, ahora puedes enfrentar al mundo. Eso es donde tendría muchísima más validez y fortaleza tu instructivo. Ok. Eso me parecería genial y explotarías más el tema de la gráfica, que no está mal. Inclusive los personajes no tienen gestos, la chica, digamos, pues me parece que está bien lograda y pues es un personaje que es consistente porque tiene el mismo look en todo el desarrollo, ¿no? Ujú. Tiene el mismo outfit. Exacto. Cambia de Entonces, outfit por una vez. sí, entonces yo creo que de cierta manera eso podría ayudar, inclusive pues puede haber unas advertencias al comienzo o al final. Entonces, por ejemplo, no apto para cardíacos, eh, digamos como manténgase fuera del alcance de los hombres machistas, bueno, no sé. Y eso es porque eso está, digamos, como muy incorporado en los mismos instructivos, ¿no? O sea, los instructivos, digamos, tú vas a ver que hay una parte que es como advertencias, otra, por ejemplo, que es como el inventario, ¿no? El inventario es, por ejemplo, como las partes de la persona. Entonces, por ejemplo, en este caso, tú podrás coger, ¿no? A esta adolescente y poner, digamos, como cuáles son como los aspectos a los que está siendo vulnerable. Entonces, por ejemplo, no sé, maltrato verbal, maltrato físico, maltrato mental, ¿no? Entonces lo vas poniendo como numeritos. Entonces, por ejemplo, maltrato mental, entonces obviamente a la cabeza, maltrato emocional al corazón, maltrato físico, brazos o piernas o la cara inclusive, ¿no? Entonces, ahí ya tienes también como una radiografía. O sea, fíjate que puedes hacer una cosa muchísimo más elegante y le puedes dar a esto un giro, digamos, como muy, muy, muy chéverongo y más narrativo porque finalmente el instructivo pues tiene ese potencial. Sí.
Sí, señor. Eso Pero podría ser. el próximo corte lo podemos hacer, ¿sí? Vamos a seguir como con lo mismo más o Sí, yo menos. creo que es que hay que complementarlo porque de cierta forma al final pues tendremos que mostrar ya como todo el proyecto, digamos, sólido, ya digamos como unificado y pues ya complementado. O sea, este segundo corte sirvió pues, fue como para abrir esas miradas o ese tipo de métodos de información. O sea, el instructivo es un método de información, el database es otro, etcétera. Y la idea es complementarlos para, digamos, ya hacerlo, digamos, como muchísimo más robusto. Mm. Sí, entonces, bueno, eso ya me deja más tranquilo, María Alejandra, porque esta mañana sí estaba entrando ya en colapso. No. Ya no, ya estaba inclusive acostado en el piso en posición fetal, ya estaba diciendo, no, ¿por qué la vida es así conmigo? Qué exagerado. Sí, yo hice unos dramamones, no mentiras. Ya dejo de compartir mi pantalla, ¿cierto? Ok, ¿me escuchan? Sí. ¿Y el profe se murió? Oiga. No, ahí está. Ah, se le trabó. Bueno, démosle tiempo. Que el profesor se trabó. Sí, yo morí apenas entré. ¿Qué? Boris, por favor, no te trabes en clase. Rayos. La vaina es que todo eso está quedando grabado. Rayos. Pero no me he dicho nada malo. Todo está en orden. Bueno, yo voy a dar la clase. Ah, bueno, dale a ver. .primeamazon.com, no Prime Video. Y vamos a ver la clase. Profe Liliana, ¿cuánto sacamos? Uy, ustedes, si acaso 1.5, porque ¿Los veo mal? sí, porque sé con el Lolerin Samsung, de nada. Todo muy chistoso. No. Yo debo decir que tengo los archivos súper bien, solo que la cagué subiendo el archivo que no era. Sí, claro, eso dicen todos. Bueno, yo en la pantalla voy a ponerles una peli. Ay, no. ¿Se han visto The Voice? Esa serie es una chimba. En serio, nunca creí que tú fueras una persona que se viera esa serie. Te voy. Porque Porque es como todo adolescente, chistosa, no sé. es chévere. O sea, ¿la recomiendas? Sí, es chévere. Yo me la Es iba a muy- ver. Yo creí que era una película, me la iba a ver. Cuando descubrí que era una serie, dije, uy, no. No, es re chévere porque es como es un mundo de superhéroes muy real. Entonces es una chimba. Entonces no es la que yo creía. Ya sé cuál es la que tú dices, sí es chévere, me han dicho que es chévere. Sí, yo estoy esperando la segunda temporada. Dice que comparta la pantalla y ponga música para planchar. Uy, yo les tengo una. Sí, Gabriel. A ver, con esta mierda. Boris murió, no me quería revisar mi tarea y se fue. Yo tengo acá este que se llama ¿Quién para planchar? Ush. Miren los temas, a ver, ¿qué quieren que les ponga? María de las Guardas, Rata de dos patas, Maldita Primavera. ¡Maldita primavera! Listo. Marica, lo mejor. Lo blanco, noche, viejas canciones. Y me recuerdan la un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te Pega.
porque si me da ganas de tomar cerveza hasta ahora y no pega. No, mija. Es que estoy de vivir solo en cuarentena, tenaz. Tenaz. Obviamente. Me la paso prendida en la mitad del día. ¿Te la pasó qué? Prendida en la mitad del día. Re grave. Yo pensé que me ibas a decir como, no, cocinando, soy Zoila. Y yo ya toda, no, me la paso prendida. No, pues Yo me imaginé cosas repositivas y Jerry, no, me la paso borracha, chao. Qué chimba, yo quiero. aparte que estoy en trasteo, entonces no está un desastre todo. Canciones. El que murió fue Sebastián. Cositas para tomar. Les voy a contar algo súper. Embustera, la maldita. Tiene bebé. ¿Quién tiene bebé? Sí. No nos Yo, sabemos eso. yo tengo. Vale. ¿Alguien tiene el número de Boris? Creo que él no tiene WhatsApp. ¿Y ahora qué? Pues nada, muchachos, 15 minuticos. Para casa, pues. Que alguien haga la lista para llevarla a la facultad. Uy, ya, yo voy. Estoy aquí al lado de la Bueno, chao, chao. Voy a preguntar a ver si me pasan el número de Boris. Si no, yo creo que esperar. porque yo le estoy Y preguntando ya, por Facebook y pues no contesta. de pronto se le cayó el internet. O se cayó él. Oh. Oye, Luis, ¿hay algo para animación hoy? Ver unos 5 videos. Están recorticos como 2 minutos. Ah, bueno. Y ya, nada más. Ya subieron notas, ¿sí viste? Es que no sé por qué el día que tocaba enviar eso, a mí se me cayó el internet. Yo le volví a enviar eso, me dijo que se lo enviara, pero no sé dónde están las notas. ¿Dónde están? En el portal ya subieron las 2. Ay, Dios mío. Fijo, el Boris no tenía las notas todavía y por eso se fue. Ah, sí, ya. El Boris, papi.
Ay. ¿Quién le está pegando el teclado? Bueno, les voy a poner punkcito. ¿Les gusta el punk? Sí. Listo, ¿qué les pongo? A ver. Les voy a poner una que me encanta. Esto es bueno. Esto es una canción popular que hemos hecho para protestar. Billy no es el vaquero, sino ahora el barrio vaquero. Esto es una canción popular que hemos hecho para protestar. Billy Joe no es el vaquero, sino ahora el barrio vaquero. Billy Joe nació en un barrio pequeño, se le enseñó a vivir sin dinero. Billy Joe ya fumaba jardín y de vez en cuando una rayita al spin, al pin. Ya todos los sábados solía salir y nunca le tocaba su cuartito de speed. Ya acabó de un tiempo pues ya todos los días y yo como amigo siempre le repetía: Billy Joe, déjalo, Billy Joe, venga, él me contestaba que lo quiero dejar, pero siempre hay algo que espera, ya. Billy Joe, no te metas tanto speed, que te vas a romper la nariz. Billy Joe, no te metas tanto speed, que te vas a romper la nariz. Billy Joe tuvo malas compañías y estuvo raro algunos días. Billy Joe se montó en el caballo, levantó la feliz adiós a la vida. Una mañana cuando yo subía en su casa, un coche policía. Billy Joe, tumbado en la camilla, había muerto por dosis de heroína. Heroína, 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 asesina. Heroína, 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 que cogiendo patrocina. Heroína, 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 asesina. Heroína, 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 que el gobierno patrocina. ¡Políticos, especuladores, asesinos! Listo, ¿quién sigue? Fui un Julio Jaramillo. A ver, su merced diga que le pongo, yo se lo pongo. Fue verdadera. Un cuarto de guaro. Es, hijo de puta, un cuarto de guaro. Osh.
Me acabo de escribir, me acabo de escribir Boris por Facebook. Y chicos, que se fue la luz en el sector. Uy, yo ya soy. Ya lo pongo. A ver. Espérense a ver qué más dice Boris. A seguir durmiendo. Fue verdadera. Uy, no está en Spotify. Que no se vayan ahí, que ya vuelve Boris. No, esta fue verdadera, lo siento. Voy a poner otra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, Dios mío. Tragedia humana. Sí, aquí ocurrió un imprevisto. Liliana pues puso un soundtrack, me parece muy acorde. Bueno, sí, estábamos brindando por el ausente. Bueno, tantas cosas que pasaron. Qué pena, mis queridos discípulos. Tuvimos una situación de corte codencístico. En el codencístico, un corte de luz que me dejó a mitad del asunto. Perdón, excusas, ha quedado esto grabado para posterior verificación. Sí, yo creo que, pues, bueno, no alcanzamos a decir más cosas. Espero, pues, digamos que los comentarios dichos hayan servido y la idea es entonces que, sí, me voy a reír viendo la grabación. Estaban diciendo que es que el profe se trabó. No, por favor, yo ya me rehabilité. Más rato, entonces les comparto un mensaje, pues con toda la parrilla de notas para que vean las evaluaciones y con respecto a eso, pues tengan sus respectivos comentarios y ya con esa, digamos, como aprobación de cada uno, entonces ya poder subir el corte de notas. Eso sería lo que haríamos. Entonces les voy a compartir un PDF donde va a estar las asistencias y las notas para que entonces hagan las respectivas observaciones y ya entonces dejemos como precedente de, ya cada uno conoce su nota y ahí sí entonces pasaría a publicarla para que no se vuelva como un evento dictatorial, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y pues qué pena muchachos con eso, pero eso estaba ya como alcanzando la epítome narrativa de la clase, pero bueno, espero que haya servido lo que... ¿Cómo? Bueno, por acá hay comentarios, a ver qué pasa acá. Bueno, muy bien. Entonces, nos veremos el próximo... Señor. Profe, es que yo le envié los trabajos por correo, porque es que no me... Entonces ahorita lo reviso, Sebastián, y entonces ahí mismo en la planilla de notas va a aparecer entonces el reporte, para que lo tengas ahí presente. Lástima que no alcanzamos a hacer más, ¿no? Pero entonces ya, eso sería, ¿no? Básicamente lo que haríamos. Qué pena con ustedes este último descachito, qué pena. Bueno, entonces, sin más preámbulos, nos vemos el día jueves. El día jueves vamos a arrancar tema, que es todo lo que tiene que ver con el tema de las infografías. Entonces, para que estemos muy pendientes, la idea es que nos encontremos entonces más o menos 10:15
10:15 arrancaremos nuestro encuentro y hablaremos sobre infografía, sobre los diferentes componentes. Es más o menos una charlita larga, es como de más o menos 2 horas. Y luego pues vamos a ver cómo esto se puede integrar a los componentes mismos del proyecto. Por lo pronto, muchísimas gracias por la conexión, por la reflexión hecha el día de hoy y nos veremos entonces el día jueves. Vale, profe, hasta luego. Bueno, chao. Chao. Un abrazo, Luis. Chao, viejo Alejo. Soy Gabriel. Ah, Gabriel, pero es que acá en el chat estaba Alejo, entonces Gabriel también. Chao, profe. No, Gabriel. Chao, Alejo, no chao, Gabriel. Chao, Nicolás. Chao, María Alejandra. Liliana, un abrazote, gracias. Luis. Bueno, que estés bien, gracias por la preocupación y por poner ese soundtrack tan bonito.